Sí. Bueno, chicos, ¿cómo están? Soy Adriana. Qué suerte conocerlos, aunque sea por acá. Van a ver conmigo literatura de sexto. Les prometí las dudas, así que vamos primero por lo más importante. Ustedes tienen activados en la plataforma 2 foros, ¿sí? El primer foro es un foro para aclarar dudas con respecto a las consignas o a los trabajos prácticos. Ese es un foro que es, digamos, trimestral para las dudas, las preguntas que me quieran hacer con respecto a las prácticas, etc. Y hay otro foro, un segundo foro, que es de debate, donde participamos todos, y ese es sobre cada actividad. Por lo tanto, hasta ahora tenemos un primer foro, que fue para la actividad que voy a explicar ahora, que tiene que ver con la teoría de Piglia y con el cuento Infierno Grande, y luego voy a hacer otro para la segunda actividad, que tiene que ver con un relato que les envié, narrado por el autor, que se llama Hoy Temprano. ¿Sí? La idea es que aprovechemos este aislamiento social, que espero que lo estén haciendo todos, para aprender. Aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Bueno, después leí todos los trabajos prácticos, han llegado por distintos lugares, igual los leí todos. Hice, creo que todas las devoluciones, y si no, voy a aclarar acá algunas cositas. ¿Qué más? También estoy participando con ustedes en el debate. El debate es lo más rico, y eso va a ser evaluado, porque la opinión de un compañero me sirve un montón para aclarar dudas, ¿sí? Así lo hacemos más interactivo. Bueno, vamos, entonces tengo acá, por un lado tengo la teoría, tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, que es uno de los materiales bibliográficos que les mandé primero. Y acá tengo el relato, Infierno Grande, el cuento de Guillermo Martínez, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Había que leer el cuento, no me alcanza con una vez, obviamente lo tengo que leer 1, 2, 3 veces, como cuando vemos una peli, y la segunda vez que la vimos descubrimos cosas que en la primera no habíamos prestado atención, y porque estamos desesperados por ver qué va a pasar, ¿no? Y después, bueno, por ahí una tercera lectura para relacionarla con una teoría literaria. En este caso yo elegí tesis sobre el cuento. Ricardo Piglia es un crítico, un escritor argentino, un crítico literario de los mejores del mundo, fallecido recientemente, pero desde mi punto de vista un genio. Entonces, bien, la idea es la siguiente. Voy a tratar de explicarles en un gráfico cómo aplica Guillermo Martínez, que es el autor de Infierno Grande, la teoría de Ricardo Piglia, ¿sí? No toda la teoría aplica, toma algunos puntos, algunas de esas tesis, de todas las que aparecen enumeradas en números romanos en el apunte, ¿sí? Pero digamos que la principal hipótesis de Ricardo Piglia, lo que quiere demostrar, después de haber leído los mejores cuentos de la historia universal, es que todo cuento encierra 2 historias y no una. No tiene 2 historias, sino que encierra 2 historias, ¿ok? Entonces, vamos a Infierno Grande. Supongamos, el autor piensa de antemano una anécdota, algo para contar, un suceso, una anécdota, elige un tema, etc. Bien, esa es la historia 1. Esta al principio es la historia 1, la historia que se conoce o que se lee en primer plano, ¿no? Lo que me entretiene, que me da ganas de terminar el cuento para ver qué pasa. Esa historia 1, bien, cuando yo voy leyendo y cuando llego al final, en realidad hay un momento determinado del cuento en donde todo se da vuelta. El cuento se me da vuelta porque yo me estoy dando cuenta de que en realidad estoy leyendo otra cosa, ¿sí? Me gustaría que buscaran cuál es el enunciado o la oración precisa y determinante en donde el cuento se me pone patas arriba, ¿sí? Bien. Ahora,
esta historia 1 tiene una introducción, un desarrollo y un final o un desenlace, ¿sí? Por lo tanto, yo podría decir que el cuento podría llevar la historia así, va hacia el final. El final de la historia 1 lo conozco. Bien, ¿cuál es el final de la historia 1? Bueno, supongo que ya lo tienen, ¿no? La francesa vuelve al pueblo, había ido a cuidar a su papá que estaba enfermo, y vuelve, ¿sí? Ahora, a medida que el autor me va contando, me va entreteniendo con esta historia 1, va tejiendo, va construyendo en forma elíptica, oculta, con sobreentendidos, con lo no dicho, ¿sí? Va contando una segunda historia por abajo, que a veces se asoma por la historia 1, vuelve a esconderse, se asoma, vuelve a esconderse, se asoma, vuelve a esconderse, se asoma, hasta que al final es la que emerge y es la verdadera historia que me quiere contar. ¿Sí? Ahora, entre las historias 1 y 2 hay puntos en donde se cruzan. Si ustedes leyeron la tesis de Piglia, le llama puntos de cruce, intersticios. ¿Por qué? Porque tal vez acá encuentre un enunciado que me sirva tanto para la historia 1 o para la historia 2. Por ejemplo, cuando empieza el cuento, en el primer párrafo, esperen a ver si lo tengo acá, en el primer párrafo, y dice así: muchas veces cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Ese enunciado, si yo me quedo con la historia del triángulo amoroso, bueno, puedo relacionarlo con eso, es decir, vino por un tiempo, tuvo una aventura con la francesa y después se fue. Ahora, ese mismo enunciado me sirve para la historia 2. Entonces yo entiendo que era alguien que estaba escapando, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los militares, por lo tanto acampaba en una carpa y en un momento desaparece. Es decir, el muchacho termina desapareciendo también dentro del relato. De hecho, no vuelve a aparecer nunca más. Por lo tanto, la historia de lo que pasaba durante la dictadura se manifiesta ahí en el cuento con la desaparición supuestamente del personaje principal. Fíjense la genialidad del autor para construir un relato, porque eso lo pensó antemano cómo lo iban a armar. ¿Se entiende? Entonces, es importante encontrar estos puntos de cruce que me sirven tanto para la historia 1 como para la historia 2. ¿Y cuál es el final de la historia 2? Alguien, en el debate alguien comentó, sí, la historia 2 tiene un final, porque ¿cuál es? Bueno, lo dejo pensando para que después me comenten en el foro de debate y además me cuenten si esto fue útil. ¿Sí? Ahora, si alguien, algo que vi en forma variada, a ver, digamos, si yo selecciono una de las tesis de Piglia, ustedes tenían que elegir 3. Bien, las copian textuales y solamente me focalizo en analizar esas 3 ideas centrales que elegí en el cuento, las demás no. Yo elijo 3 que me parecen interesantes, que son aplicables y las relaciono con el cuento. Pues no todas son aplicables, porque Piglia habla de distintos autores. Entonces ustedes tienen que ver cuáles les cuadran, cuáles están alineadas con este relato. ¿Sí? Bien, después, otra cosa que es importante. Ya desde el título hay algo que está elidido, escondido y no dicho. Y tiene que ver con el título. Fíjense que el cuento se llama Infierno Grande, pero Infierno Grande parte de un refrán, es una parte
de un refrán popular que dice así: pueblo chico, infierno grande. ¿Qué hace el autor desde el título? Va a ocultar, en el título, va a ocultar la historia, que es la historia 1 y que es la historia que no tiene importancia. Y que es todo el chusmerío del pueblo. Y va a dejar como título principal lo que realmente me quiere hacer entender y me quiere contar, que es ese infierno grande que tiene que ver con el gobierno de facto en la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, ya desde el título hay algo no dicho, ¿sí? Es decir, entonces, ya desde ahí comienzo a ver algo que está oculto y que yo tengo que sacar a la luz para entender la segunda historia. ¿Hasta que está bien? ¿Cuántos minutos vamos? 11. 11 minutos. Bueno, me queda un ratito, entonces. Vamos a otra cosa que es importante. Necesito un borrador, espérame. Este es un pizarrón que yo tengo en mi casa y que me está siendo de muchísima utilidad en este momento. Bien. Entonces, ahora, vamos al cuento. ¿Cómo fue construido? El autor lo piensa antes, por eso es una obra de arte. Antes de componer un tema musical, yo puedo tener una idea, pero después voy enlazando notas, veo, ¿no? Para que quede estéticamente, digamos, armónico. Entonces, supongamos que este es el cuento, Infierno Grande. Este es el cuento, ¿sí? Todo cuento, por ser breve, digamos que tiene una estructura circular. ¿Por qué? Porque todo tiende hacia el final en un relato. Ahora, este es el cuento Infierno Grande. ¿Qué hace el autor para entretenerme? Bien, construye dentro de ese relato, construye la historia 1, que es este triángulo amoroso. Un triángulo amoroso entre Servino, el marido celoso, el peluquero, ¿sí? El supuesto asesino en la historia 1, el sospechoso, la francesa, esa mujer tan enigmática, y el muchacho, ¿sí? Y el muchacho. Un triángulo amoroso. Lo construye, ¿para qué? Para entretenerme con esa historia, ¿sí? Pero en realidad está dentro por eso. Ahora, dentro de esa historia, que me la cuenta como anécdota, ¿cómo me ubica en tiempo y espacio? Tiene que buscar una forma, en lugar de decirme, no, bueno, porque en 1976 pasaba esto, o en 1981 pasaba esto. No, ¿qué hace genialmente? Utiliza otra estrategia, que es la comparación entre las dos peluquerías del pueblo. Entonces, la peluquería de Servino y la peluquería de Melchor, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué utiliza esta estrategia de las dos peluquerías? Para ubicarme en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces acá, en cada peluquería van a aparecer el primer televisor color, las revistas, ¿sí? Entonces, ven que es un gran artefacto. Este es un gran artefacto. Es una estructura que está pensada desde antes. Y resulta que esta historia del triángulo amoroso, termina siendo en realidad la historia 2, porque es la secundaria, y la historia 1, se me da vuelta acá, ¿no? Y la historia 1 termina siendo la historia de que Infierno Grande, en Puente Viejo, en este lugar, había una fosa común, ¿m? De cadáveres de personas desaparecidas. Entonces, yo les decía también, les comenté que en realidad, como conmemoramos el 24, el Día de la Memoria, la Libertad y la Justicia, ¿no? Entonces les dije, en realidad la profe agregó una tercera historia, porque
estamos leyendo la tesis de Ricardo Piglia, aplicándola en Infierno Grande, pero además todo esto está dentro de una tercera historia que tiene que ver con recordar esta fecha. ¿Y quién es el narrador? Y el narrador, como muchos me lo nombraron, es el almacenero. ¿Qué hace el almacenero? Tan tímido, ¿no? Que seguía las directivas del pueblo, que escuchaba todo. Los almaceneros son los que saben todo en los pueblos. Ahora se anima a atestiguar y a contar lo que había pasado en aquel entonces. ¿Por qué? Y porque si hubiese hablado, le hubiese pasado lo que le pasó al perro. ¿Sí? Bueno, si estuvo bueno, me mandan un mensajito. Besos.